¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué onda, güey? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya en el formato habitual, sin el crossover que nos aventamos la semana pasada. Pero ya empezando el mes de octubre, ustedes lo estarán escuchando ya esto en octubre. Y pues nada, esperen 4 o 5 episodios, me parece, de puro terror. No va a haber nada de misterios ni de conspiraciones. Va a ser, pues sí, este mes del terror aquí en Noches de Terror. Pero bueno, Eric, ¿qué cuentas? ¿Qué invitado tenemos el día de hoy? Pues hoy nos acompaña nuestro doctor favorito, el que nos cura de las depresiones, de todos los malestares que podamos tener, nuestro doctor favorito, el doctor de cabecera de este podcast. Luis, ¿cómo estás? Bien, vatos. Ya años sin verlos. Ya tiene muchos episodios que no los veo. Sí, ahora ¿Cómo sí ya andan? tiene mucho que no vienes para acá. Sí, Pero, ahora sí ya. Los tenía abandonados. exacto, y desde que te quedaste dormido en el En postmortem. el postmortem, la neta, sí Es me pasé de cierto, güey. lanza. Perdónenme, amigos. Qué pena. Hasta los escuchas lo mandaron a dormir, güey. Sí, Ya vete, güey. No. Ya, vaya vaya con Dios, señor. Pero Señor ya, doctor. pero bueno, aquí estamos una semana más. Muchísimas gracias por quedarse aquí después del episodio de la semana pasada que, si digamos, no estuvo mal o no fue el contenido habitual de este podcast, pero pues ahora sí, y como bien lo dijo Alex, prepárense porque este es el mes del terror y pues no hay mejor lugar que este podcast para rendirle un pequeño tributo a todo esto. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales como @Noches de Terror MX, tanto en Facebook como en Instagram. Si ustedes desean donar o hacer una pequeña aportación a este podcast, pueden hacerlo en el link de Anchor que se encuentra en Spotify en la descripción del perfil, o si lo estás viendo en YouTube, en la descripción de cada uno de los episodios. Ahí podrás encontrar el link para apoyar el podcast. Y pues agradecemos a nuestros patrocinadores de este mes, que son Andrea Arias Sandoval, bienvenida, es la primera vez que te vemos por acá. Britney Zamarrón, Eduardo, Sandra Palafox y Arely Torres. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Este podcast es posible gracias a ustedes, aunque no lo crean, sí. Y pues creo que no hay nada más que agregar, Alex, ¿o sí? Yo quiero mandar un saludito a Carly Cookie por dejarla en visto. Me mandó ahí un mensaje, me respondió una historia y la dejé en visto. Una disculpa, no, la verdad es que luego se me va el pedo bien cabrón, pero me pidió un saludito y pues aquí está. Saludos, muchas gracias por escuchar el podcast y pues ahora sí, comenzamos con el episodio de esta noche. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y como ya pudieron escuchar, esta noche me acompañan Luis y Eric. Y vatos, pues empecemos este mes de octubre con un tema que... Es favorito de la casa. Sí. A pesar de que no hay mucho, realmente yo no me topé con datos así concisos. Yo creo que todos hemos oído hablar de una iglesia embrujada, de una iglesia en la que por las noches pasa algo. Y digo, creo que es muy recurrente esto entre los mexicanos, al menos, por el hecho de que tenemos muy inculcado en nuestra cultura el ir al catecismo, en hacer la primera comunión,
la confirmación. Entonces, yo creo que todos en algún punto, bueno, al menos la gran mayoría de los mexicanos provenientes de familias católicas, hemos topado una iglesia del lado de las aulas o de las oficinas y se dicen cosas, ¿no? Se murmuran por ahí algunos chismecillos terroríficos, y pues no sé, Eric, no sé tú qué quieras comentar al respecto. Pues mira, yo a manera de experiencia, de feeling con las iglesias, me causa una sensación muy extraña estar en los nichos, estos lugares específicos para depositar las cenizas de los difuntos. Es una sensación bien extraña estar ahí. No me gusta casi nada estar ahí. Digo, creo que a nadie le gusta, pero... ¿Cuándo fue la última vez que entraste a un nicho, güey? Hace un año. Hace como un año, más o menos. Y pues no sé, es raro, se siente una energía muy pesada. O por lo menos yo lo percibo así, no sé. No sé ustedes qué piensen. Y justamente... ¿Dónde están los nichos, güey? Yo sí recuerdo haber entrado específicamente por que hay dos familias, bueno, creo que ya son tres, pero hay dos familiares, justamente en una iglesia, sus cenizas están en una iglesia, y recuerdo de muy, muy pequeño haber ido. Recuerdo, sin no mal estoy, que se subían unas escaleras y subías así como a una torrecita, güey, Exacto. donde están todas las urnas. ¿Es así en todas las iglesias? ¿O hay algunas? No sé. Porque yo sabía... No sé si en Según yo, todas. no. Porque, por ejemplo, acá en Puebla, no sé, la verdad nunca he entrado a ninguna iglesia de allá de Ciudad de México, pero por lo menos acá en Puebla, no en todas las iglesias hay nichos. Eso es como Ajá. algo ya que es como de ley. O sea, hay muchas iglesias, pero no todas tienen. O sea, podría decirse que yo creo que las más importantes sí. Y hay, por ejemplo, que tienen como una pared y son como varios cajoncitos. Exacto. Y yo Justamente. sé que también hay otras donde ponen, no sé, una como plaquita y ponen como un jarroncito. Y ahí los van poniendo igual. Pero Ok. no sé si Ok. sean todas, la verdad, desconozco las de la Ciudad de México como sea. Es que, bueno, de hecho, si quieren comenzamos con esto. Yo recuerdo hace ya, que habrán sido, güey, 15 años, cuando íbamos a la iglesia a hacer nuestro catecismo. Había así entre los alumnos, había una leyenda urbana que decía que abajo de la iglesia había criptas, güey. Estamos Y digo, hablando tiene mucho específicamente. sentido. Estamos hablando específicamente de la señora perdón, de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles aquí en la Ciudad de México, que actualmente está En remodelación. en remodelación porque fue afectada durante el terremoto de 2017. Pero estamos hablando específicamente de esa iglesia que creo que es muy referente, por lo menos aquí en la Ciudad de México, güey. Ajá, sí, sí, es una de las iglesias más famosas, más que nada porque está muy cercana al Salón Los Ángeles, que digo, en algún momento fue un lugar para irte a echar el bailongo ahí, y sí, de hecho, bueno, había, es bien cagado cómo te enterabas de esta historia. Había un monaguillo, le decían el ranoso, güey, porque hablaba así. Pero se llamaba o se llama Ángel, no Ajá. sé, ajá, si no mal recuerdo. Y pues digo, él se la vivía en la iglesia, güey. Entonces le hablaba al padre y así. Y también era un desmadre ese chamaco. Entonces, recuerdo que nos contaba que la iglesia estaba chueca. Y si te ponías a pensar, o sea, cuando entrabas tú a la iglesia el domingo que había misa, como que le medías y decías, verga, güey, sí está como que para un lado. Que tampoco es de extrañar siendo que estamos en la Ciudad de México y se está hundiendo y pasan mil cosas estructuralmente hablando. Pero sí, justamente se hablaba que en la iglesia abajo había criptas. No sé si para guardar muertos, no sé si había nichos, había tumbas o qué había ahí, porque yo la verdad nunca supe que ahí en esa iglesia hubieran nichos, al menos yo nunca me enteré de eso. Y y pasaban cosas raras. Además, bueno, a mí nunca personalmente me pasó nada más que el sentir
una vibra extraña. Y más que nada porque ya el catecismo era, pon tú, empezaba a las 6 de la tarde y salías ya como a las 8 de la noche. Entonces ya estaba oscuro. Y al ser un lugar muy viejo, luego ni siquiera había iluminación. Luego se iba la electricidad en los pasillos. Ujú. Y pues combina eso, o sea, combina un lugar viejo y sin luz, verga, güey. Estaba muy, 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 muy acojonante. Demasiado, güey. O sea, si en la tarde, cuando había todavía un poco de luz, cuando entrabas del lado izquierdo, ¿ves que está la iglesia? Estaba la entrada principal y del lado pegado a la primaria que está ahí, está la puertita, una puerta como un zaguán, como un... sí, un zaguán, ¿no? Es lo correcto. Es que no es un zaguán, es como una reja, güey. Es un portón. Un portón. Ajá, entrabas por ahí y justamente eran todo eso las aulas y ya después salías a un patio y eran más aulas. También recuerdo que había un teatro y de hecho aquí es donde estaba más pesado, güey. Porque no sé si recuerdas que cuando entrabas había como unos cuartitos que estaban en desuso, que los tenían como bodegas y tenían ahí cosas aventadas, güey. Pero estaba muy oscuro ahí y al menos yo siempre que entraba, no sé, güey, sentía como que alguien me veía de ahí. Estaba muy raro, güey. O sea, ya, al menos yo no sé si tú tenías el mismo horario, pero yo iba los viernes nada más a catecismo y los viernes, güey, se me cambiaba el día completamente. O sea, era tan pesada la energía que salías de ahí como, pues, no sé, güey, como tocado y no por el cura, güey, sino Verga. por tocado espiritualmente, güey. O sea, como sentías raro, güey. Te sentías como triste, güey, desolado. No sé si te pasaba a ti lo mismo. Pues no sé, o sea, era una sensación extraña y pues yo digo que más que nada era como que estabas tan enfocado en no faltar al respeto al lugar que gastabas tus energías, porque pues obviamente eres un niño y haces pendejadas y ahí no podías hacer pendejadas. Yo creo que es... Güey, yo era muy, muy pendejo ahí, güey, varias veces. Güey. Siempre había, digo, ya actualmente, ¿no? Ya me llegó la madurez, pero... y no sé si lo recuerdas, ¿llegamos alguna vez a compartir salón juntos en catecismo? Güey, era una mamada, güey, o sea, era una mamada. De verdad que desesperaba a Blanquita. Saludos, Blanquita. La catequista, güey. Llegó un punto en que yo creo que me dijo, ya no sé qué hacer contigo, güey, porque sí me cagaba de risa. O sea, obviamente no faltando el respeto a la religión o a Dios o así, pero sí a las situaciones, a cosas muy chuscas, güey. Porque luego te ponían ejemplos, ¿no? De la vida diaria. O sea, era como ir a clases de civismo, pero enfocadas como religiosamente. O sea, sí, Sí. sí, pensándolo bien, eran como clases de civismo, güey. Entonces, luego te ponían ejemplos que se supone que te podían pasar en la vida diaria. Y pues yo me cagaba en eso, güey. Y pues sí hacía reír a los demás, pero hacía encabronar a la catequista. Ujú. ¿Les parece si empezamos ya hablando de las cosas que ocurren en las iglesias? No sé si quieras hablar de lo que pasaba, lo que se decía en esta iglesia, Alex, que hace rato me dijiste que recordabas que nos habían contado algo de ese lugar. Y después de esto yo traigo una historia de un lugar bastante creepy en Estados Unidos, Sí. pero empecemos con esa para no desviarnos y regresar. Mira, casualmente muchas iglesias tienen, y no nada más muchas iglesias, güey, muchos lugares donde casualmente hay un instrumento musical, eh, comúnmente pianos, en este caso, en esta iglesia, un órgano. No sé si se han dado cuenta que siempre hay un fantasma, güey, que lo toca en la noche Ujú. y se toca solo, güey, el instrumento. Entonces, esta iglesia no era la excepción. Y yo no había escuchado esta historia hasta una vez que tú ibas se llamaba Niños Talento, me parece, era como una beca en la que por la tarde tenías que ir a clases y recuerdo que te íbamos a esperar a que salieras porque no era mucho tiempo, era como, ¿cuánto? ¿Una hora Como lo que una ibas hora a lo diario? mucho. Ajá. Ajá, entonces pues te esperábamos ahí afuera porque pues no daba el tiempo, ¿no? De ir y regresar, mejor era quedarnos ahí. Y mi abuela se quedaba ahí haciéndole plática pues a las señoras que luego se encontraba y que conocía, porque pues
era muy frecuente que otros niños de la misma escuela estuvieran en ese mismo curso. Y recuerdo que una señora, de hecho, era por ahí de octubre, pensándolo bien, porque siempre es de esas situaciones en las que salen a relucir las historias de terror. Y recuerdo Mi que mi mamá abuela se haciendo puso mi mamá haciendo sus noches de terror ahí con sus ahí, amigas güey. hace unos cuantos años. Entonces estaba platicando con la señora y, y ella le empezó a contar, güey, que su hija de repente en las noches veía en su casa una sombra de un señor con un sombrero y una gabardina. Que también es una historia muy recurrente, güey. O sea, yo ya he escuchado esta Es historia el más de hombre una vez. el hombre del bombín, güey. De hecho, hace no mucho, hace unos, que serán, güey, como 3 años. Pues sí, yo creo que como 3 años, cuando me salí de mi penúltimo trabajo Godín. Una amiga de ese trabajo me contó, güey, que en su casa se aparecía ese cabrón, el hombre del bombín, y que muchas veces lo vieron. O sea, y llegamos a la conclusión de que es una entidad, una aparición que se puede ver en muchos lados, güey, porque ella lo había visto ahí y platicando con conocidos de otras partes de la ciudad, de otros estados inclusivamente, le habían dicho que igual habían tenido experiencias con un hombre muy parecido y que era habitual verlo. Y lo investigamos y justamente es la leyenda del hombre del bombín. Ey. Y bueno, que se le aparecía justamente a su hija. Y no recuerdo si le contó que fue a pedir ayuda a la iglesia o le contó a alguien muy cercano a esa iglesia y que le dijeron que si su casa estaba cerca de la iglesia. Estaba prácticamente la casa de esa señora atrás de la iglesia, pero me parece que la cúpula en algún punto sí se reflejaba, güey. O sea, con el sol, pues digo, es una cúpula, es muy alta, llegaba ese reflejo hasta su casa. Entonces, dice que el reflejo de la cúpula, donde daba, era justamente al cuarto de su hija y ahí mismo era donde veía a este señor. Entonces, que sí, se acercó a la iglesia o con alguien cercano y le comentó que seguramente eso que se le estaba apareciendo era el organista de la iglesia, que hace mucho tiempo, y de hecho tú si entras a esa iglesia, al menos yo ya tiene años, de hecho desde que íbamos, güey, que pues no había ningún organista, o sea, en ningún momento se tocó ese órgano, más bien había como un coro, un señor que se ponía ahí con su guitarra, otros niños con su pandero y ahí cantaban. Y pero el órgano nunca, jamás, güey, se tocó. Nunca lo escuché tocarse, ahora que lo pienso. Pero que hace mucho tiempo sí hubo un organista y pues se la vivía ahí en la iglesia, güey. Fue muy, muy devoto, trabajaba prácticamente ahí. Y pues ya de edad falleció, pero que a partir de eso se comenzó a aparecer en esta iglesia y dicen, o sea, también fue como el plus o el remate que le metió esta señora a la iglesia, a la historia, que de repente en la noche, o sea, se escucha que tocan el órgano, güey. Yo me cago, güey, si entro a la iglesia o si hubiera estado en catecismo porque luego salías por la entrada principal de la iglesia, entonces, ya oscura, ya no había misa, ya la iban a cerrar. De hecho, nada más abrían esa entrada para que pudiera salir. Imagínate que ibas pasando por ahí y tocaran el órgano, güey, hubiera estado bien cabrón. Sí. Allá en Puebla, Luis, no hay, o tú no conoces alguna historia así de alguna aparición en una iglesia o algo raro que te haya pasado a ti en Como una iglesia. tal, no, porque la verdad es que yo soy una persona que, o sea, desde, ¿cómo se llama? Que desde pequeño, vaya, la verdad es que no me gusta ir a la iglesia. Pero yo creo que a todos, ¿no? En general, porque pues la misa la verdad es que dura muchísimo tiempo. Pues la verdad de niño, pues es que pues, quieres estar jugando y pues no es un lugar como que se ha visto muy correcto andar brincotando y haciendo ruidos por todos lados. Pero así como tal, la verdad, yo no recuerdo. Así como ahorita que Alex mencionaba esto, me acordé
He visto videos de exploraciones urbanas, no sé si alguna vez les ha tocado ver, que es muy curioso que en Estados Unidos por lo general es el lugar como donde he visto que hay más iglesias abandonadas. Y curiosamente, lo que dice Alex es muy, muy cierto. O sea, lo de los órganos, los pianos, tienen como que ese, como su cosa que identifica mucho estos casos, que es como que a fuerza siempre tiene que haber algo relacionado con estos instrumentos. Y por ejemplo, en Estados Unidos me ha tocado ver que siempre es como que se meten, porque también curiosamente sus iglesias siempre están como, no sé, en un campito y pues están construidas como una chocita, ¿no? Bueno, no tan chiquita, pero tampoco tan grande. Sí, las Y, iglesias en Estados Unidos son más como casas, ¿no, güey? Como casas como que casa. amueblan para hacer iglesias. Ajá. Ándale, sí, yo creo que esa sería una mejor definición. Y por ejemplo, es como que se meten, están jugueteando ahí tantito, investigándole, haciéndole al investigador. Pero ya cuando se van a salir es como que muy común ver que, o que ven que alguien está tocando el pianito o el órgano, y pues todo el mundo se espanta, ¿no? Yo la verdad, si Sí. yo lo viera, la verdad yo también me sacaría de onda. Y creo que no hay cosa que me inquiete más que un instrumento que se está tocando solito. Yo tengo una teoría de por qué pasa eso, güey. De por qué hay instrumentos fantasma. O específicamente, bueno, no tanto un piano, pero no recuerdo si con ustedes ya lo había platicado, pero siempre me he preguntado qué pasa con tus conocimientos cuando mueres. Esto incluye tus habilidades, la musical, y pues al final del día, incluso la misma ciencia lo dice, pues todo es materia, güey, ¿no? Y la materia no se puede crear ni destruir, en algún punto se tiene que transformar. Entonces yo siento que estos instrumentos, pues toda esa energía de alguien que en algún momento, pues sí, supongo que cuando Hubo tocas un un apego muy instrumento grande, ¿no? tienes un apego y sueltas mucha energía, ya sea porque tocas una melodía alegre, una melodía triste, que más que nada en estos lugares, en las iglesias, eh, se tocan como que melodías muy macabras, güey, hasta cierto punto. No sé si ya las vemos así, pero a mi punto de vista el órgano es como un instrumento muy macabro. Más que nada el de las iglesias, el de pipas, el de Ujú. silbatos, es como que muy macabro, güey. Entonces, siento yo que los organistas, los tecladistas, dejan plasmado en estos instrumentos pues sí, prácticamente su conocimiento, güey, su habilidad musical, y eso es lo que en algún punto, pues como que choca ahí físicamente y hace que podamos escuchar eso, ¿no? No sé qué ustedes qué opinen. Sí, yo creo que puede ser un eco. Ya lo habíamos hablado, un eco de energía que pues, está en constante repetición en un bucle. Y podría ser una explicación sencilla, tal vez hasta cierto punto. ¿No? Y sencilla porque pues es probable, o sea, hay evidencia que la puede respaldar. A eso me refiero con sencilla, porque tal vez no es tan sencillo explicar el por qué ocurre, pero es un hecho demostrable, por así decirlo. Sí. Pero bueno, ¿les parece si les cuento ya la historia? Vamos a hablar de una iglesia que se llama Nuestra Señora de Guadalupe. No siempre se llamó así. Esta iglesia está ubicada en Nueva Orleans y originalmente se llamaba Old Mortuary Chapel. Y pues como el nombre lo sugiere, su propósito era actuar como iglesia funeraria. Entonces vamos a entrar un poquito más en detalle con esto. En Nueva Orleans hubo una, digamos que una fuerte epidemia de fiebre amarilla y la vieja iglesia mortuoria se necesitaba desesperadamente. En medio del ataque de esta enfermedad creció un pánico febril ante la idea de depositar todos los cuerpos. O sea, no se sabía dónde se iban a poner todos los cuerpos. Y pues esto porque simplemente no había suficiente espacio. Incluso cuando se tenían ya en marcha morgues improvisadas a lo largo de la ciudad, los cadáveres se alineaban en las calles, apilados tanto a lo alto como a lo ancho de las calles, y resultaba difícil atravesar las aceras.
La propagación de la enfermedad se atribuyó a espacios cerrados dentro de la ciudad y la falta de limpieza. Otras fuentes históricas estaban más interesadas en culpar a la pecaminosidad de la ciudad, o sea que todo esto era como una especie de castigo divino por todo lo que pasaba en la ciudad, y algunos incluso culparon a las procesiones fúnebres de ser otra causa de propagación de la fiebre amarilla. Cualquiera hubiese sido la razón, simplemente no había cura a la enfermedad. Los muertos continuaban amontonándose e incluso a veces estallaban en los veranos cálidos y húmedos por las condiciones que esto generaba. Qué asco. Exacto, güey. Está muy cabrón. El pinche olor, güey, ¿no? Que se debe haber hecho en esos lugares. Güey, estamos hablando de que no había lugar y se amontonaban los cadáveres en la calle y no podían ni siquiera cruzar. En 1821 se aprobó una ley que legalizó la extinción de los muertos en la Catedral de San Luis, que era la única iglesia católica en ese momento. En 1826 se estableció el Old Mulberry Church en su lugar de la catedral. Se colocó cerca del cementerio de la ciudad, haciendo el viaje bastante rápido para llevar a los muertos a ser enterrados. El cementerio estaba solo a unas cuadras de ahí, pero estaba ubicado como en lo profundo de un pantano para prevenir que la enfermedad se propagara dentro del cementerio y de la misma ciudad. El apogeo de los periodos epidémicos, las filas en los puestos de cadáveres y los carruajes funerarios continuaron durante casi 2 millas y media de lugar, y hacía que las familias pues tuviesen que esperar para poder asistir. En 1853, un diario local de Nueva Orleans escribió: en las puertas del cementerio, los vientos trajeron indicios de la corrupción que acechaba en su interior. Ni una bocanada ni nada estaba tan cargada como la atmósfera fétida de cadáveres en descomposición. En el interior eran capas de cadáveres y cadáveres expuestas al calor del sol, hinchados de corrupción, reventando las tapas de los ataúdes. O sea, estaba... aquí es mucho de que entremos en el contexto, güey, de que nos imaginemos la cantidad de cadáveres y todo lo que estaba pasando, porque pues los cadáveres se estaban descomponiendo por no tener condiciones adecuadas para poderlos... No había refrigeración, güey. Se estaban pudriendo literalmente. ¿Sabes qué me recuerda mucho? Hubo igual acá en México. De hecho, hay una iglesia en Yucatán que igual precisamente pasó por una situación similar. Me parece que fue por la época en donde se dio esto de la peste negra. Y pasó algo muy, muy similar a lo que estás contando ahorita. Exactamente. ¿Qué pasa con esta iglesia? Con la iglesia que actualmente es Nuestra Señora de Guadalupe. Pues obviamente no es de extrañarnos que se diga que esto es uno de los lugares más embrujados de Nueva Orleans. Hay todo tipo de leyendas alrededor de ello, de apariciones, de cosas que se mueven y todo. Pero lo más curioso y lo que encontré haciendo la investigación de este lugar es que a los miembros de la familia que digamos que era dueña del lugar, no se le del lugar, perdón, y de los familiares de los cadáveres también, no se les permitió poner un pie dentro de la iglesia por temor a que ellos también pudieran contraer la enfermedad. Aquí obviamente era más como tratar de controlar la salubridad, ¿no? Exacto. Y pues obviamente esto significó que durante años los únicos cuerpos que atravesaron las puertas de la iglesia fueran los de los sacerdotes, los portadores de féretro y obviamente los miles y miles de muertos por la epidemia. Entonces, pues digamos que fue un lugar de concentración de puros muertos y eran muy contados los vivos que podían entrar. Y pues obviamente si empezamos a hacer como conjeturas, pues todo podría tener una explicación del por qué ocurren cosas ahí. Pero estamos hablando de que este es uno de los lugares que está considerado uno de los más embrujados en Nueva Orleans, y es justamente una iglesia que obviamente fungió como una morgue gigante.
Verga, pues me recuerda mucho a lo que platicábamos en el episodio del terremoto del 85, de donde no fue en septiembre, el del 57 fue en julio. Sí, O sí fue en julio, güey. en junio o julio, güey. Y y este, y me recuerda mucho a lo que pasaba en el estadio de béisbol, güey. O sea, un lugar donde llegaban un chingo de muertos. Y digo, son muertes trágicas. En este caso, pues fue por una epidemia, así como, de hecho, creo que estamos en un contexto no muy parecido, bueno, no sé, No, no me porque voy a meter en pedos, no quiero decir que es lo mismo, que no es lo mismo, pero o sea, en cuanto a sentimiento, en que Ujú. la gente muere de manera inesperada, de que un día te levantas, güey, te enfermas y al otro ya no estás, y nadie esperaba que al otro ya no estuvieras. eh, pues sí son muertes trágicas, ¿no? No tan trágicas como un asesinato, pero pues sí son muy inesperadas. Y yo creo que toda esa energía, ese dolor, güey, pues quedó en estos lugares. Em, Está muy cabrón, güey. Ujú, y sobre todo que pues prácticamente no era como la manera más digna de tratar a los difuntos, porque pues yo creo que Sí, es güey. más que nada eso. No sé tú, Luis, ¿cómo te lo imaginas, güey? O sea, que es te... que yo creo que en esos años, o sea, lo que menos le importaba a la gente era cómo tratarlo, ¿no? O sea, era como de, ay, aviéntalo en algún lugar, lejos de acá, para que la gente se enferme Es menos. que yo pienso que era más por temas tecnológicos, es decir, no había refrigeración, güey, ¿no? Ujú. ¿En qué año fue? En los ¿En qué año fue? ochentas. No, Perdón, en los en los 1800. En ochentas. los 1800, Sí, güey, perdón. no mames, en los ochentas ya Que se había quedaba. Sí, refrigeración, güey, no no, perdón. mames. Me faltó Pero recorrer un cero mi cifra, güey. pero pero verga, o sea, no había refrigeración, es decir, pues yo creo que hacían lo que podían y yo creo que también por ese entonces la gente no estaba muy bien. Digo, yo creo que sí tenían noción de los focos epidémicos, de los focos de infección y toda esta onda, pero igual eran muy descuidados, muy insalubres, ¿no? Entonces, simplemente, digo, aquí viene la referencia teta del día. Si han jugado Assassin's Creed Unity, los ponen en un contexto de la Ah, revolución francesa, güey. ¿Cómo tenían la carne así pudriéndose en los tianguis, güey? O sea, tú comías en realidad carne putrefacta, güey, antes. O sea, no era que ahorita vas tú al súper o al mercado y el señor tiene su refrigerador, no, güey. O sea, la carne la tenían que curar con sal Ujú. porque se descomponía, güey, y era muy probable que comieras Bueno, güey, carne, ahorita, carne. ahorita también es bien probable que vayas a una fonda, a un restaurante, güey, y a los frijoles les hayan echado bicarbonato, güey, Ay, güey, para qué perro asco. revivirlos, güey. Eso ya es marranada, güey, pinche tacañez. Pero antes es entendible, güey, no había refrigeración, entonces, pues, sí, güey, yo creo que eso eran las morgues y más en situaciones en las que los muertos eran uno tras otro. Entonces, es entendible, güey, no creo que fuera tanto de querer deshacerse de ellos, sino de que no había No había cómo, las güey, o sea, era condiciones lo que... para hacerlo, güey. Y obviamente, pues propició a que esta iglesia estuviera infestada de cuerpos, güey. Y ya lo vimos, o sea, no se les permitía el acceso ni a los dueños de la iglesia, ni a las familias de los difuntos, güey. O sea, prácticamente lo único que entraba ahí eran muertos y ya. O sea, está... Y la fiebre amarilla, güey. Ujú. Y la fiebre amarilla. Sí, güey. Pero bueno, yo creo que este fue un buen preámbulo para que Luis nos cuente un poquito de otras iglesias que están esparcidas alrededor del mundo, que también se habla de que están embrujadas. ¿por cuál quieren empezar? ¿Por la de México? Que es la que más, a mí en lo personal me llamó más la atención. Yo estaba platicando un poquito con Eric hace ratito. A ti, Alex, creo que no te mandé el video, pero ahorita que terminemos te lo mando. Está muy interesante. Hay una iglesia en Guadalajara. Es la Catedral de Guadalajara, güey. Sí, esa sí es la Catedral de Guadalajara. Ujú. Bueno, la verdad es que yo no sabía Bueno, qué iglesia. ahí en lo que tú me mandaste decía que era la Catedral de Guadalajara, güey. Yo leí que estaba en Jalisco, pero no especificaba exactamente porque no lo quise acabar de ver. Qué iglesia o en dónde se ubicaba bien. Yo sé que está en Guadalajara.
y relatan una historia de una niña. No, en ningún momento se menciona su nombre, pero la conocen como la Santa Inocencia. Que es una niña que, bueno, pues venía de una familia que la verdad como que no le hacía mucho a la religión, no eran como que muy amigables en ese sentido. Y pues esta niña escuchaba mucho que sus compañeros pues hablaban de, es que yo voy a hacer ¿cómo se llama? Bueno, que iban al catecismo, que iban a hacer la Tu primera primera comunión. comunión. Ajá. Y entonces pues ella decide externarle como que ese sentimiento de querer, pues también, ¿no? Tener pues su celebración, la Eucaristía y todas esas cosas con Quiero en la quiero el iglesia. cuerpo de Vamos, Cristo. va- vamos a ponernos bien eucarísticos, güey. Pero el punto es que cuando se lo dice a su papá, él se enoja muchísimo y le dice que no, o sea, como que no entendió como que ese sentimiento. Yo creo que más que nada era más que porque la niña quería ser popular, ¿no? Acá agarrando, diciendo Lo que de pues ahora quería es hacer también la hacer primera la comunión, primera güey. comunión. Sí, porque pues realmente pues siendo sinceros, un niño en la escuela llega, no sé, con una mochila que está medio chidilla, se empieza a poner de moda, los otros niños la compran, pues otro niño la va a querer, Güey, ¿no? piénsalo de Es- esta manera. Piénsalo de esta manera, güey. Tú llegas a los 8 años a la iglesia y le dices a tus amigos, es que me dieron una oblea remojada en vino. Y todos te quedas así como de, no mames, le dieron vino, güey. A los 8 años. se me, En ese sentido sí tienes mucha razón, güey. Porque pues se sí me se figura quedaría mucho como lo de los 15 años, ¿no? O sea, que las niñas quieren su fiesta de 15 años. Y pues Ujú. también es una celebración así como muy católica, ¿no, güey? Los 15 años. Ujú, de hecho. pues sí, de hecho sí. Bueno, yo me imagino que debe ser algo similar. Entonces, pues ya esta niña total regresa a la escuela. Cuando pasa por no me recuerdo si era una iglesia o como una capilla, se encuentra con una monjita. Y esta monjita, lo que ella le comenta es que pues ella pues está dispuesta a ayudarle y así, pero pues ella en ningún momento le comenta pues lo que pasó con su papá. Pues ya total, se empieza a preparar para su primera comunión, todo el rollo. Le consiguen la ropa porque pues ven que es bien común que los visten a todos de blanco, ¿no? De blanco. Entonces la viste y esta niña pues tiene su primera comunión y cuando regresa a su casa se encuentra precisamente con su papá y le comenta, bueno, le dice que pues ella ya recibió el cuerpo de Cristo, la beatificación, todo ese rollo. Y este señor pues se enoja, primero la golpea y luego la apuñala con un cuchillo en el pecho. O la verga. Verga. Sí, güey. Y lo más creepy de esto es que sus amigos de la comunión de la escuela son las que lo rescatan y deciden llevarlo. Bueno, ahí hay varias versiones. La que se me hizo como que más lógica es que después se la llevan a la iglesia y preservan su cuerpo y pues vaya, la convierten en un santo. Se dice beatificar. Ujú. Hay otra Ujú, versión en la que la entierran y luego la sacan, que esa se me hizo muy extraña, pero creo que ese sí es el procedimiento real para beatificar, porque pues es como que agarran, entierran a la persona y reúnen como ciertas pruebas para poder decidir si es correcto o no es correcto convertirlo en un santo o en una santa, que creo que esa Ajá, sería creo como que la más lógica, ¿no? era lo que investigué la vez pasada que hicimos el episodio, creo que de las reliquias. Primero te beatifican, güey, y es como de, este güey hizo algo relevante a nivel, eh, sí, Milagro. católico. Ajá, y ya cuando te canonizan, es cuando ya pues, te vuelves parte del canon, güey. Va a Literal, sonar a chiste, güey. literal, güey. Literalmente, Es que es literal, güey. O sea, el canonizar está hablando de meterte al canon, güey. Pues es literal esa palabra. literalmente, A ver, bien aplicada. pequeña pausa, güey. Si ustedes pudieran hacer un milagro, ¿cuál sería? ¿Quién quiere No empezar? sé, Huevo, ya, güey, convertir el agua en vino, güey, no mames. güey, de hecho, yo sí iba a decir, güey, imagínate, güey, ir al negocio donde le echas 10 varos, güey, te llenan tu garrafón por 10 varos, güey, y luego lo vendes, güey, no sé, en 200, güey. No mames, güey, te puedes hacer rico, güey. Esa sería una idea millonaria, bro. Yo me quedaría con ese milagro, güey. Pero, o Sí, sea, pregunta, ¿me lo puedo quedar para siempre? sí, güey. O sea, Ya, güey, es tu decidido, güey. poder, güey. Es tu Me va a dar poder. cirrosis.
lo quiero, lo necesito, güey. ¿Tú qué Cre- harías, güey? Creo que ahí coincidimos, güey. Yo también escogería ese de convertir el agua en vino. Que si me dicen, no, ¿sabes qué? Ya lo tienen ocupado estos dos cabrones. Usaría el de poder estar en dos lugares al mismo tiempo, güey. Uno dormido en mi camita y el otro trabajando, güey. Chingue su madre. La omnipresencia estaría muy cabrón, güey. Creo que Estaría muy también chido, la sería verdad, un buen poder, güey. un poder. Pero bueno, ya Pero bueno. nos desviamos un poquito. Volvamos a que esta morra la exhuman, ¿no? Ajá, y entonces lo curioso, ya dejando como el contexto, es que se supone que hay varios turistas que pues precisamente pues ustedes lo saben, ¿no? Por lo general llegan a las iglesias y quieren ver como las reliquias de los santitos y Ujú. pues, todo eso, ¿no? Entonces Yo pues soy las ese graban, güey, o ¿eh? les toman fotos. Ah, bueno, pero es que hay como dos, como, ¿cómo decirlo? Como dos tipos de personas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, creo que coincidimos en eso. Es más como porque llegas a conocer Ujú. que a diferencia de otras personas que son como muy devotas a la religión que dicen, no, es que lo conocí y acá, Vengo a ver si aquí sí me hacen el milagrito. algo así. Entonces, este señor empieza a grabar y de hecho hay muchos testimonios de que, de hecho, hasta la fecha hay varias noticias que cuando la ven, o sea, se ve muy claro cómo abre Pero, los ojos y los pero, vuelve a cerrar. pero, o sea, la sacan y la ponen en una vitrina o qué pasó. No sé cómo explicarlo, pero creo que, o sea, no sé si alguna vez han estado en esas iglesias porque, bueno, por ejemplo, a mí me da mucho miedo cuando exhiben como cuerpos de personas de ahí como todas casi casi momificadas. Sí, De güey. hecho, ya lo habíamos contado, güey. El hecho de tú entrar a una iglesia y literalmente o normalmente lo que te encuentras luego a la derecha es un pinche Cristo ahí todo puteado, güey, en un ataúd de Momificado, güey. cristal, güey. Se ve bien cabrón. A No, mí me pero, acogona pero, esto, pero, güey. pero aquí lo estamos elevando todavía a un nivel Sí, mayor, güey, sí, porque porque es es un un cuerpo, ¿no? cuerpo, no es una figura, güey, es un cuerpo, güey. Sí, güey. Entonces, pues, o sea, dicen que ya hay varios testimonios de que, o sea, han visto claramente, y de hecho, pues ves que te mandé el video, o sea, Ujú. para mí, en lo personal, se ve muy claramente cómo abre y cómo cierra los ojos. O sea, pues para mí no tiene explicación, porque pues obviamente está en una caja de cristal, o sea, no tiene sentido que pueda abrir y cerrar los ojos, pues considerando que ya es un cuerpo que lleva años ahí. Ujú. No, Pues, y está súper plastificadísimo, porque eso es bien sabido que les dan cierto mantenimiento a ese tipo Tratamiento. de Me cuerpos, los parece, tratan de conservar, güey. Ujú, no me hagas mucho caso, pero me parece que está como cubierto en cera. De eso sí no estoy muy seguro, porque recuerdo ujú. haberlo leído, pero no estoy muy seguro si está, precisamente pues para preservarlo, la cubren de cera. Pero pues si se llega a ver como un poquito ya, pues por los años como, no sé, como arrugadito, no sé cómo Derretido. explicarlo. No, es que el problema no es la cera, yo creo que es el cuerpo que como que se descompuso allá adentro y pues obviamente pues saben que pues tenemos líquidos, todo ese rollo. Entonces Ok. me imagino que ya cubierto de la cera como que Se ve cuando como se sudado, ¿no, empezó a güey? secar ajá. o no sé, como que se arrugó tantito. Mm. Verga, pero sí, yo vi el video, me lo pasó este Luis hace ratito y se ve raro, o sea, hay un O sea, no movimiento, se ve no. natural, Ajá, justamente se porque no se ve. ve que sea como juego de sombras, o sea, se ve muy claramente cómo se mueve. Y Ujú. bueno, pasando a otra, de hecho, no es una iglesia, esta también me llamó mucho la atención porque es en Italia. Ahí cuenta que hubo una joven que decide pues vivir como en una tipo, no es como una cueva, no sé cómo llamarlo, porque es como angosta y se ven como varias piedras amontonadas. Lo curioso de esto es que pues ella decide pues vivir 14 años. No está muy bien claro por qué, de hecho no cuenta como la historia como tal. Y hay varios videos, pero son como pues de turistas italianos porque no hablan español ni inglés ni nada. Y traen la mano así, Sí. traen su Güey, mano Traen me así. la mano robaste así. Ya, güey. Estás viendo que es octubre del terror y ya estás mamando otra vez. Y pues se supone que esa niña, mujer, pues muere ahí. Y hay un video del 2004 que me llama mucho la atención porque dicen que ha habido muchos avistamientos de una mujer vestida de negro, precisamente donde murió esta niña. Y no sé qué milagro haya hecho, pero pues ya
Después pasó por ese proceso que ya platicamos y se convirtió en Santa Rosalía. Pues te digo que sí, hay varios videos que pues ya han visto a esta mujer. Lo curioso es que solamente hay una manera de entrar y una manera de salir y es precisamente por ese como pasillo. Igual estaba leyendo que en Estados Unidos, pues por lo general, pues están relacionadas más como con ruidos e instrumentos, por eso, pues lo que comenta Alex, yo creo que es como algo muy característico de estas apariciones en las iglesias. Y hay otro común denominador en muchas partes del mundo que son las cadenas, güey. Hay muchas iglesias donde dicen que se escuchan cadenas. No termino de entender por qué. Yo No- creo que las islas las utilizaban de calabozo. De hecho, ahí, qué bueno que vamos a este tema, güey. Porque hay muchas iglesias que leyenda urbanísticamente dicen que tienen catacumbas. Ujú. Pero lo Eso sí es cierto es que cierto. sí las tienen por un chingo de factores. El primero es, y yo quiero pensar que durante la Santa Inquisición hacían desvergues ahí adentro en esas catacumbas. O sea, esa es una. Y de hecho, por ejemplo, en Francia me parece que es, güey. Están las catacumbas de... Sí son las catacumbas en Francia, ¿no? Que, o sea, Sí. es literalmente una pinche ciudad subterránea, güey. Ujú. Entonces, digo, ahí está una que creo que esas las usaban más para transporte o algo así. No estoy muy seguro que Pero para es qué donde las están todos los cráneos, utilizaban. ¿no, güey? Pero sí hay muchos Sí, hay cráneos muy cráneos, güey. apilados. Que de Ajá, hecho, entonces... si mal no recuerdo, creo que acá en Puebla, si mal no recuerdo, también hay algo similar que no hace mucho se descubrió. Y La se verdad puede, yo nunca he ido, y se puede entrar, güey. pero sí, sí, sí se puede entrar. O sea, la verdad es que el Ok. recorrido es muy corto, a lo mejor han de ser como 10, 15 minutos así caminando, pero dicen que hay muchos pasadizos así secretos precisamente por esas catacumbas y no tiene mucho que se Ujú. descubrieron. Por ejemplo, esas de Puebla, bueno, yo quiero pensar, durante la época del Maximato, es decir, el gobierno de Plutarco Elías Calles, pasó una guerra que pues fue bueno, no una, sí, sí fue una guerra, güey. No recuerdo el nombre de la guerra, pero fue prácticamente esto del movimiento Creo cristero. que se llama Cristera, güey. Entonces, la guerra cristera, no recuerdo, Creo. güey. No me Y hagan Yo la mucho no verdad me no voy caso. a recuerdo. aventar a decir un Tiene, dato y tiene que me como 20 funen, años. ¿verdad? No Tiene como historia. 20 años que fui a la primaria, perdónenme. Pero Es que esa era la guerra del Cristo Rey, pinche ignorante, no sé, mejor me evito problemas. Entonces, el chiste es que utilizaban los cristeros justamente empezaron a hacer un chingo de túneles para poder transportarse y que las autoridades, los policías, los militares pues no los agarraran. Que no estoy muy seguro de por qué empezó a pasar eso. Creo que fue justamente porque le querían quitar, o sea, el gobierno mexicano les quiso quitar como un poder y se hizo un desmadre ahí, como que la iglesia no se quería dejar y hubo pedo, ¿no? Entonces, que era justamente, de hecho, también de ahí nace esta figura del padre pro, la que estábamos contando la vez pasada, de que hay un cuadro. El padre pro fue fusilado prácticamente por ser cristero. Entonces, muchas iglesias tenían justamente estos túneles para poderse mover. Y en muchos de esos túneles, güey, los llegaron a descubrir los militares y ejecutaban ahí a los cristeros, güey. Entonces, evidentemente ha de haber fantasmas ahí, güey. Porque pues ahí murió mucha gente, pero el tema de las cadenas, yo siento que había iglesias que las utilizaba la Santa Inquisición como calabozos, güey, o para torturar gente. Pues digo, al final son los cuarteles, güey, los headquarters de la iglesia, entonces, pues, sí, güey. qué mejor lugar, güey, para torturar gente que violó las leyes de la Santa Inquisición, ¿no, güey? Una iglesia. Sí, concuerdo. Ahora tiene sentido el por qué las cadenas. Porque si no me había hecho match en mi cabeza que qué podría tener en común de que se escuchen cadenas en las iglesias. O sea, pero ya. Qué creepy, güey, ¿no? O sea, ponerte a pensar que, más que nada desde el punto de vista de la gente que frecuenta mucho estos lugares, tú vas ahí, ¿no? A tratar de sanarte espiritualmente, a recargarte de buena vibra, de buen pedo. Pero hace muchos años posiblemente se puteaban a gente ahí abajo, ¿no, güey? O mataban gente ahí abajo. Entonces, es así como de,
Mira, Ok, y qué vamos irónico. a cambiar de tema un poquito. Luis, ¿todavía tienes por ahí las otras iglesias? ¿O quieres que ya cambie de tema? Pues si quieres, podemos Mira, cambiar de tema. pero La verdad, no tengo ningún problema. vamos a hablar ahora de milagros inesperados. Historias que se han convertido o han convertido a santuarios en recintos de adoración para miles de católicos Bienvenidos a mexicanos. Noches de Fe. Noches de Fe, güey. Qué fe. Vamos o comencemos hablando de la Virgen de los Remedios. Relatan las crónicas de don Juan Velázquez de Salazar, quien fue quien trajo esta imagen desde España en 1543, que la mula que transportaba a la imagen se detuvo abruptamente frente a la iglesia de Zitácuaro y se negó a moverse. Él exclamó: "La Virgen quiere quedarse aquí". En 1812, esta ciudad michoacana fue incendiada por orden del general Calleja y las iglesias fueron saqueadas. Las autoridades eclesiásticas que trataban de proteger sus imágenes divinas y de resguardarlas atestiguaron algo súper extraño. Cada vez que se construía una caja de madera para transportar a la Virgen de los Remedios, la caja le quedaba chica o simplemente no cabía, güey. Es como de, dude, lo pensé y dije, puede ser que pues sea pendejez humana. Pero estamos hablando de que no se trató una y dos veces de hacer la caja, güey. O sea, era que cada que trataban de hacer una caja para moverla, no cabía, güey. Entonces, sí creo que debe de haber un trasfondo extraño para que esto pase, porque está muy cabrón que tantas veces no le atines o no puedas tomar una medida exacta o decir, güey, hazla el doble de grande. Ya, se acabó. No sé ustedes qué Era lo que te iba a decir. piensen. Yo me quitaría de pedos y la haría más grande, ¿no? O sea, Pues es Pues, que, güey, en mi mente sería como de, güey, ¿por qué no te la llevas así? O sea, porque porque yo he visto fotos y la verdad no sé, o sea, no creo que sea tan indispensable el Luis llevarlo sería en como una de, caja. mamoncita la Virgen, pues chingue su madre, llévensela así, güey. No quiso caja, pues que póngala en se una joda, cobija güey. y súbenla a la camioneta, güey. No mames. Pero bueno, ese es la primera cosa rara. Después tenemos al Cristo de los brazos caídos. Está ubicado en el puerto de Barrada de Navidad, en Jalisco. Este Cristo del Ciclón es venerado en la iglesia consagrada a San Antonio de Padua. Su historia es reciente. En 1971, cuando el huracán Lili azotaba esta pequeña localidad, pues cuando ocurre todo esto. Fueron 3 días de lluvias constantes que destruyeron las casas de palapa de los pescadores. Los pobladores, desesperados, fueron a orar al templo y lo que vieron lo consideraron un milagro. El Cristo bajó los brazos y repentinamente cesó la tempestad. Es la única efigie clavada en una cruz de madera que tiene los brazos caídos y no extendidos como todo el resto de imágenes de Cristo que conocemos. Aquí lo raro fue la coincidencia, porque yo creo que fue una coincidencia que se haya roto este Cristo, porque o sea, tal cual se ve como que se le rompieron sus bracitos, se le ve como cuando a tu Max Steel le arrancabas el brazo, así se veía, los tuviera abajo. Entonces yo creo que pues, fue una coincidencia, pero también está bastante curioso, no sé ustedes qué piensen. Güey, yo Güey. tengo la creencia, o sea, pero no en mala onda, de que la mayor parte de milagros son coincidencias de la vida. Porque yo tengo la creencia de que para que pase algo tiene que haber un porqué. No nomás pueden pasar así a lo tonto. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, Y tiene más que que haber nada es como, condiciones. ajá, que puedan, para que pueda pasar algo, pues sí tiene que haber una condición, una situación en específico para que algo se pueda dar. Uh-huh. ¿Tú, Alex? Pues es que yo siento que con las figuras religiosas, cualquier cosa que les pase, intentan como que buscarle una explicación. A lo mejor a un cabrón se le rompieron los brazos, por ejemplo, de este Cristo, y para que no se lo putearan, dijo, ¡ay! ¡Un milagro! ¡Milagro! Se fue Entonces, el huracán uno nunca después de sabe, 5 días. güey, fuera de mamá, uno nunca sabe que
¿Qué hay detrás ¿qué hay de, detrás, güey, de las cosas? O sea, pudo haber sido una pendejada, pero Una pues por justificación. quererlo tapar o quererlo engrandecer, se terminan formando algunas leyendas o mitos, ¿no? ¿no? Ujú. Este siguiente no es tan comprobable, pero a mi parecer es uno de los, el más creepy de todos. Es el Cristo roto de Aguascalientes. San José Garza, San José de Gracia fue fundada en 1673 y fue allí hasta donde llegó la imagen de un Cristo roto. Como ningún arriero parecía ser su dueño, fue llevado al templo y de inmediato florecieron las cosechas de los pobladores que lo adoptaron como el santo patrono de San José. La historia más escuchada es que un sacerdote buscaba en una tienda de antigüedades un Cristo y encontró uno que no tenía cruz. Tenía la cara desfigurada, le faltaba media pierna y un brazo entero. Se lo llevó a su casa y prometió repararlo. Pero en la noche, una voz le respondió que no lo hiciera, porque esos miembros rotos recordaban a los hermanos rotos, mutilados, enfermos y oprimidos. Actualmente se encuentra una imagen gigante de 25 metros, a la que solo se puede llegar por lancha, güey. Y les digo que es el más creepy porque, pues, imagínate que tú tengas la intención o la buena intención de reparar una de estas figuras y que de repente te digan, no, güey, así déjame porque represento a todos los que se murieron, a todos ellos. O sea, eso sí está muy creepy. O sea, representa a los mutilados, a la gente que fue mutilada. Verga, No sé güey. O por sea, qué me recuerda como a la historia del niño que hay un santito que es el santo niño ciego o algo así, que ven que tenía, creo que sus ojos de diamante o no sé qué tenía, y que se lo sacan y empieza a llorar sangre, según esto. Hola, verga, ¿no? ¿No sabían eso? O no No. sea, me la cuenta, verdad, güey. a mí se me hace muy, muy creepy ese tipo de santos porque siento que está como que muy extremo, ¿no? O sea, aparte de que no le hay explicación de por qué o cómo se les ocurrió idear un santo o algo así, o a Dios sin ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, la historia que dice Eric, de que representan los mutilados, o sea, es el segundo que escucho que digo, Que güey, hay de todo, ¿qué piensas? güey. Y yo estaba, a ver, no terminé de leer lo que estaba leyendo. Puede que aquí estoy diciendo una pendejada, pero creo que en Monterrey hay una iglesia del suicidio. Porque un sacerdote se suicidó ahí. Entonces como que le dieron la representación del suicidio a esa iglesia. O sea, está muy cabrón que ya haya una iglesia del suicidio que no me hace un poco de match porque se supone que en la religión católica pues tienes prohibido suicidarte, ¿no? Es como una de las cosas malas. De hecho, no vas al cielo si te suicidas, se supone, ¿no? Creo que te quedas como en un limbo, si no mal recuerdo. La, Hasta donde yo sé, te vas directo al infierno. Ok. Precisamente por eso. la verdad, desconozco. No te podría Y aportar sí, por eso información. ahí lo dejo sobre la mesa para que ahí en los comentarios nos digan si existen, no existe o si existe, pero no es esto. Y y pues bueno, ¿qué les parece si, digo, no sé si traigan algo más, pero a mí Tengo una más me que es gustaría... el clásico. Ujú. Que ya Échatela. lo habías platicado tú en algún punto, creo que en el de tus experiencias, es el Cristo Negro o el Señor del Veneno, que Ujú. se encuentra en la Catedral de México. Este Cristo Negro fue, digamos que, salvador de un padre. La historia cuenta que en el siglo XVIII un clérigo tenía por costumbre besar los pies de esta figura después de terminar sus oraciones. Pero un cierto día un delincuente quiso envenenarlo al creer que el sacerdote lo iba a denunciar por una falta que él había descubierto. El malhechor inyectó veneno en la figura sagrada para matar a su posible delator. Antes de que el padre pudiera cumplir su acto de veneración a los pies del crucificado, estos se elevaron y se tiñó de negro. El criminal, al ver el milagro, se entregó a las autoridades.
Esa es la Verga. historia del Cristo Negro. Sí. Y ahora sí. Justamente Estoy muy la... seguro, pero creo que ya lo habías tocado en un postmortem, ¿no? Ajá, sí, hablamos de Justamente ella. Creo que fue en las reliquias incluso, ¿no? Y como por ahí tocó un postmortem en Semana Santa, creo que por ahí también también. lo Sí, había mencionamos, tocado. pero sí. De hecho, toda la catedral, güey, o sea, vuelvo a lo mismo. En la catedral debe de haber cosas muy cabronas, güey. En la catedral de la Ciudad de México, la catedral metropolitana. Porque por un lado está construida de piedras Del Templo Mayor. del Templo Mayor. En segundo, pues, ¿cuántos sacrificios no habrán ocurrido ahí? ¿Cuánta gente no habrá muerto construyendo esa iglesia? Porque por lo general, y de hecho creo que es algo que no tocamos, las iglesias son proyectos muy grandes, que incluso algunas se construyen hasta en un siglo, güey, o sea, 100 años de construcción. Entonces, ¿cuánta gente no habrá muerto en esas construcciones? Y más, imagínate si hoy en 2021 pasan accidentes en construcciones, antes que no había arneses, güey, o arneses muy rudimentarios, muy básicos, verga, güey, o sea, yo creo que unos 20 muertos yéndome muy bajo por construcción sí había, güey. O Más sea, súmale yéndome a muy los que bajo. aventaban ahí para que cuidaran y no se cayera la edificación, güey. Que es otra de leyendas, ¿no? Que hay como guardianes por construcción. Ya hablaremos de eso en algún punto. Pero, sí. También otra leyenda muy común que creo que todas las iglesias tienen, güey. Y estas historias más que nada te las cuentan los monaguillos o los sacristanes. Es que hay un fantasma, güey, que se pone a rezar siempre. Normalmente lo describen como una señora, güey, que se la topan ahí rezando o llorando en las bancas. Y de un momento a otro ya no está, güey. O sea, por ejemplo, yo ayer, como para querer documentarme un poquito más para este episodio, me puse a escuchar relatos de horror, inframundo, relatos, como 3 o 4 canales me puse a escuchar y en todos había mínimo 2 historias de algún sacristán que que así se encontró con una señora rezando, llorando. Fue a preguntarle al padre quién era esa señora o por qué estaba ahí, porque se supone que eso pasó cerrado en horarios donde estaba cerrada la iglesia, güey. Y pues el padre se hacía pendejo, o sea, ya sabía el padre qué era, pero le decía, es doña Juana, o sea, le inventaba algo para calmar al sacristán, que el sacristán es esta persona que cuida la iglesia, que pues es como el intendente de la iglesia prácticamente. Y El al final conserje. se daba cuenta que El intendente es el que limpia, güey. Pues es que es lo mismo. No, güey. O sea, según yo, un intendente. Pues el Pues es que intendente según limpia yo- y se va, güey. El sacristán tiene más responsabilidades, güey. O sea, no, conserje, pero perdón. el conserje el no es como un intendente. O sea, no es el que cuida. O Un sea, cuida. intendente no es el que cuida. Según yo, O sea, conserje es el un que intendente nada más es el de limpieza. Según yo, Sí. sí. Según yo, sí. Es que según yo, el intendente era el que también cuidaba así las escuelas y así. Pero bueno, comenten acá abajo qué es un intendente y qué es un conserje. Team intendente, Pero sí, team conserje. Pero bueno, ¿ustedes ya habían escuchado alguna leyenda así, güey? ¿O les habían platicado que en tal iglesia se aparecía una señora? Un alma, ahora sí que un alma en pena, literalmente, Ujú. güey. Pues no, güey, pero... Es que ¿qué te podría llevar a ser un fantasma rezador, güey? O sea... Debes algo, güey. Pues hay gente que es o muy te apegada. pusieron una penitencia alguna vez muy cabrona. Échate 1,000,000 de Padres Échate un Nuestros, millón de güey. Te Padres Nuestros moriste, y güey. todavía no acaba, güey. Te moriste en el 999. Sí. Podría ser, güey. No sé, güey. Está muy cabrón, güey. O sea, ahorita estamos risa y risa porque pues creo que estamos en plan de compas y de coto acá platicando. Yo sí o sea, yo siempre lo he dicho. Creo que aquí en el podcast a veces trato de ser lo más serio, pero pues como estamos los tres, siempre nos cagamos de risa. No se puede, güey. Y no se puede ser serio. Pero ya en una situación así, o sea, ponte a pensar, güey.
te pasa eso, y es que el ¿A lugar, dónde vas, güey? Vuelvo ¿A a lo dónde vas? mismo. Es que si te pasa algo de este estilo, al primer lugar al que irías a que te ayuden es la iglesia, güey. Y ya si te está pasando en la iglesia, güey, si te está pasando algo terrorífico en la iglesia, güey, es como de... ¿A Literalmente dónde había una vamos? frase para esto, era un meme y es Where is your God now, güey? O sea, Ujú. ¿dónde chingados está tu Dios ahora, güey? Sí, no hay que Sí, hacer, güey. O güey. sea, ¿a dónde vas, güey? ¿A la policía? ¿Qué va a hacer la policía, Ah, güey? ¿Dispararle también algo que no se puede ver, güey? O sea, no hay a dónde Y yo hacerte. creo que los sacerdotes ya están más que enterados, ¿no? De qué cosas pasan en las iglesias. ¿Tú crees que les den a los sacerdotes como un expediente de la iglesia de, güey, vas a tener que lidiar con esto, esto y esto y Estos esto? son los inquilinos Digo, de la son iglesia. sacerdotes, güey. O sea, Güey, yo sa- siempre he tenido la creencia, güey, de que tienen que tener una preparación, por ejemplo, pues según yo, ya acá de altos rangos, chidotes, pues si están preparados para exorcismos, sí debe de haber, o deben de tener sí, alguna cierta preparación, pues para tratar con ese tipo de cosas, ¿no? debes Y estar también como para curtidísimo no mentalmente, güey. alertar a la gente, porque pues volvemos a lo mismo, si la gente supiera que de verdad existen los fantasmas, o sea, hubiera bases ya 100% documentadas y que te dijeran, es que si haces esto lo vas a ver, pues yo creo que se sacarían de onda, ¿no? Entonces yo creo que también de cierta manera como que tratan de proteger esa parte, ¿no? Ujú. Sí, de verdad que sí. Pues sí tienes que estar curtido, o sea, pero yo a lo que me refería, o sea, no tanto como una preparación espiritual o mental, sino que cuando un Herramientas, padre mecanismos de qué hacer en ese No, caso. no, güey, literalmente así como en las películas, güey, que a los agentes les dan les dan el reporte, güey, el expediente de a dónde van o así, con fotos y así, bueno, igual ahí ya me la estoy Ah, cromando, tipo pero como que de al te puedes menos de encontrar con palabra, esto. güey, el jefe de los sacerdotes les diga, ¿sabes qué, güey? Te vas a ir a esta iglesia y vas a tener que tomar en cuenta que en esta iglesia se aparece una niña que llora, güey, una señora que reza y a las 12 de la noche suena el órgano, güey, no te vayas a espantar, es el fantasma del organista que se murió hace 40 años. O sea, ¿tú crees que si les den pautas de qué chingados pasan ahí o o sea, ya lo irán descubriendo ellos mismos? Yo creo que sería interesante que lo fueran descubriendo ellos mismos y que pongan a prueba su fe. Así, güey. Entonces, Sería más Ok, interesante, buen ¿no? punto Sería, de vista. como lo dice Eric, sería como que más interesante para probar su fe. O Es sea, el de verdad examen, si ¿no, güey? están, ajá, el examen exacto. final. La prueba Sí, para güey. ver si de verdad están del lado de Dios. Ok, es buen punto de vista. No lo había visto así. Pero bueno, ya creo que ya estamos en otros terrenos. Entonces, yo creo que es buen punto para despedir este episodio. No tienen nada más que agregar ustedes dos. Ya se acabaron los temas. Pues ya se acabaron los temas, pero escuchas, el siguiente episodio va a ser una recopilación. Vamos a estar platicando y vamos a estar contando historias que ustedes nos manden. Recuerden No, que no octubre es el mes sabemos si el siguiente. del No terror. sabemos si el siguiente, pero uno de los de este Bueno, uno de mes los siguientes, va sí. a Uno ser. de los siguientes va a ser una recopilación de sus historias. Ya saben, nos las pueden mandar. Ahora sí no es necesario más bien no las manden por favor en audio. Mándennos ahí, escríbanos su historia, ya sea en Instagram o en el Facebook. Las redes sociales están acá abajo. Entonces, pues sí, ahí sí nos hacen favorcito de mandarlas. Y pues obviamente las más espeluznantes y acojonantes van a ser las que salgan en el próximo, no el próximo, sino uno de los próximos episodios de este mes. Entonces, Traten de pues no sé si redactarlas lo tengan... mejor posible, de dar el mayor contexto posible para que podamos entender y tratar bien las historias. Ahora sí, si no hay nada más que agregar, pues Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Alex, también muchísimas gracias, pero sobre todo, muchas gracias a ustedes, escuchas, por quedarse hasta el final de este episodio. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye. Bye.